Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la epístola a los Colosenses, capítulo 2 y versículo 8, donde dice: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. El versículo se traduce mediante una advertencia y en este caso dice mirad, que equivale aquí a prestar atención. Es la forma habitual para referirse a ponerse en guardia y abrir los ojos para detectar de dónde viene el peligro. Engañarles aquí tiene que ver con la pretensión de desviarles del camino correcto, que es el único camino que es Cristo Jesús. Y esta advertencia, llamada a prestar atención o tener cuidado, pone de manifiesto que la Iglesia estaba afrontando peligros. Por lo que sigue pudiera establecerse una diferencia entre el peligro que se encontraban los Gálatas, a quienes advierte entrando a desenmascarar la procedencia y enseñanza de los falsos maestros, y con los colosenses, a quienes se le hace una advertencia sobre el peligro que les rodea, para que presten atención a las sutilezas que emplean los que buscan precisamente engañarles. Nótese que el modo de engaño venía sustentado por filosofías y huecas sutilezas. Aquí la filosofía apunta a la ciencia del conocimiento humano. No siempre. Esta ciencia es mala, o perversa, o engañosa, ya que su malignidad no está en ella misma, sino en quienes las utilizan como fines perversos. Y en este caso, el apóstol advierte de una filosofía que es puro engaño, establecida sobre un razonamiento vacío, llamado aquí vano engaño, filosofía ilusoria que ofrece riquezas de conocimiento fuera de Dios. Nótese que los engañadores la usaban para confundir mediante razonamientos falsos. Esto es propio o descriptivo de las filosofías gnósticas. Pudiera también referirse a ciertos judíos de los helenitas que argumentaban filosóficamente y además presentaban sus enseñanzas razonadamente, procurando convencer de que Cristo no era supremo, sino todo lo contrario, y que en ninguna manera podía identificarse con el Mesías prometido. Con su vana filosofía y sutilezas engañosas, procuraban presentar una religión sustitutoria de la verdad que el apóstol anunciaba. Esta consideración está bien sustentada cuando más adelante habla de prácticas propias de la religión, como las apreciaciones sobre comidas, bebidas, festividades, etc. El contraste entre el Evangelio y estas propuestas filosóficas son evidentes en el contenido de la epístola a los Colosenses. Y Pablo va a definir la filosofía de la que está hablando mediante frases proporcionales como usaba aquí en sentido conforme, de acuerdo, con y según. No cabe duda que una filosofía humana que busca por ella misma el camino de la verdad sin tener en cuenta a Dios es un fracaso frustrante y, además, desilusionante.
especialmente la filosofía moderna, ha buscado argumentos que sustentan la negación de Dios. Toda esta mal llamada ciencia es un engaño diabólico que arrastra al hombre lejos del Creador y además hace que cada vez le sea más difícil y necesario retornar a Él en arrepentimiento y fe. Sin embargo, no debe de despreciarse la filosofía considerándola como algo intrínsecamente malo, puesto que esta ciencia, al servicio de la tecnología, permite sustentar razonamiento apropiado para expresar grandes verdades bíblicas que resultan un tanto difíciles de comprender. Es por eso que el apóstol Pablo llama literalmente los principios elementales del mundo. Y el término puede traducirse también como elementos, ya que algunos consideran que se trata de elementos no cristianos, cosas elementales, principios inmaduros de la religión, propias de quienes están fuera del cristianismo. E incluso se consideran estos rudimentos del mundo las formas del culto precristiano, que comparados con el Evangelio son llamados de esta manera por el apóstol Pablo. Entonces, mediante estos rudimentos del mundo, consistente en enseñanzas elementales que tienen que ver con regulaciones religiosas, algunos pretendían alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos y en conformidad con su naturaleza carnal no regenerada. Y en ese sentido, y como ejemplo, los judíos trataban de alcanzar la salvación por las obras de la ley, y los gentiles en las prácticas religiosas sustentadas en la filosofía muerta procedente de los pensamientos humanos. Así pues, estas ordenanzas o rudimentos del mundo tienen apariencia piadosa, pero no sirven para la justificación ni la santificación. El problema se completa con la frase con que cierra la cláusula en la última oración, cuando dice, y no según Cristo. Ya que los hombres y los falsos maestros proponen conocimiento, sabiduría, ciencia y filosofía, pero según su pensamiento, pero lejos del pensamiento de Dios, porque nacen lejos de Cristo y no impulsados por Él. Cristo es la razón y medida de la plenitud, del conocimiento y de la sabiduría, como dice el versículo 3 de este mismo capítulo. La de los hombres se opone y además margina a Cristo. No es, por tanto, de origen divino, ya que la sabiduría del mundo es insensatez delante de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 3 y los versículos 19 al 20, dice: Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son. Los falsos maestros enseñaban una doctrina sobre los elementos o rudimentos del mundo, pero no sobre Cristo. Por tanto, debe de tenerse en cuenta que cualquier propuesta humana es limitada mientras que la gloria del Señor es infinita. La situación sigue produciéndose aún ahora, en estos días, con diferentes manifestaciones en donde la ciencia del hombre trata por todos los medios de sustituir la sabiduría de Dios y su gloria. En la carta a los Romanos, Pablo dice en el capítulo 1 y versículo 22, procesando ser sabios, se hicieron necios. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este versículo 9 constituye quizá la declaración más contundente de la deidad de Cristo que se encuentra en las epístolas.
es la roca, sobre la cual todos los intentos de negar la deidad de Cristo quedan hechos pedazos. Y resulta obvio que los herejes que negaban a Cristo fuera de Dios, y este era el elemento más funesto y perturbador de su satanología, como lo es en cualquier sistema de falsa doctrina. Nótese que esta falsa doctrina formaba parte del sistema religioso, y este sistema religioso es ideado precisamente por Satanás y difundido por las personas cuyo contenido estaba en franca contradicción a la revelación de las Escrituras acerca de Cristo. Así pues, como es algo habitual en todos los sistemas religiosos falsos, es completamente incapaz de poder salvar cualquier alma. Y este es el punto culminante de su carácter letal, ya que sólo en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nótese que sólo Él, Cristo, tiene el poder para poder salvar. La palabra plenitud es la misma palabra utilizada aquí en Colosenses capítulo 1 y versículo 19. Y como vimos en el estudio de ese pasaje, era un término utilizado por los herejes colosenses, ya que éstos creían que la divinidad estaba dividida en su manifestación a través de sus diversas emanaciones. Cada una tenía una parte según su posición dentro de la escala descendente de lo bueno a lo malo. Pablo, sin embargo, insiste en afirmar que toda la plenitud de la deidad, no una parte de ella, está en Cristo Jesús. Cuando dice habita, significa radicarse y estar en casa. El tiempo presente utilizado indica que la esencia de la deidad habita continuamente en Cristo Jesús. La deidad es una palabra que recalca la naturaleza divina. Y esta naturaleza divina que habitó y permanecía en Jesucristo no fue alguna luz divina que lo alumbró durante un tiempo, sino que era suya. Nótese que Jesucristo es Dios, en toda su dimensión, y lo es para siempre. Y siendo quien posee toda la plenitud de la deidad, Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Es por eso precisamente que Él, Cristo, no es uno más entre otros seres de una serie de emanaciones que proceden de Dios, como suponían los falsos maestros. Ahora bien, Él es Dios mismo, y como tal la cabeza sobre todo el reino angelical. Ya que como hemos visto, parece que los falsos maestros de Colosas también enseñaban una forma dualista filosófico mediante el cual postulaban que el espíritu era bueno y que la materia era mala. Claro está, esto lo decían ellos. Por esto para ellos era impensable que Dios habitase en un cuerpo humano. Y Pablo refuta esta falsa doctrina señalando que toda la plenitud de la deidad habita en Cristo corporalmente. Aquel que se revistió de naturaleza humana en Belén, conservará esa humanidad por toda la eternidad, ya que será para siempre Dios hombre. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Puesto que Cristo es quien es, nosotros estamos completos en Él, ya que Él nos imparte su plenitud. Cuando dice estar completos, es una forma del verbo del cual procede el sustantivo llenos. Y Cristo es la plenitud de Dios, y nosotros estamos llenos de su plenitud.
El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De manera que el tiempo perfecto del participio indica que la llenura que hemos recibido es una llenura eterna. Nótese que después de la caída, el hombre quedó incompleto. La persona que está espiritualmente incompleto es porque se encuentra en total separación de Dios y además sin posibilidades de comunión con Él. El hombre está moralmente incompleto porque vive aparte de la voluntad de Dios y además está mentalmente incompleto porque desconoce la verdad suprema. Por tanto, al experimentar la salvación los creyentes nos convertimos en participantes de la naturaleza divina, como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Por tanto, estamos completos. Los creyentes estamos espiritualmente completos porque tenemos comunión con Dios. Y además estamos moralmente completos por reconocer la autoridad de la voluntad de Dios y estamos mentalmente completos porque conocemos la verdad acerca de la realidad última. Por tanto, sostener que quienes están completos en Cristo aún carecen de algo, como lo hicieron los herejes colosenses, resulta inadmisible. Quienes son partícipes de la naturaleza divina han recibido de parte de Dios esa naturaleza. La segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante su divino poder. Por tanto, todos los creyentes verdaderos estamos completos en Cristo y no necesitamos enseñanza alguna de falsos maestros o de falsos cultos. Nótese que cada persona tiene la libertad de escoger entre dos alternativas, ya que Dios nos ha dado a cada persona ese libre albedrío para poder decidir, y lo puede hacer para seguir la sabiduría humana o venir a Cristo Jesús. Ahora bien, seguir la sabiduría humana significa ser arrastrado por los emisarios de Satanás y por su falso sistema que dejan a cualquier persona incompleta en su espíritu. Pero sin embargo, venir a Cristo significa venir al único que puede ofrecerle al hombre estar completo. Los que hemos encontrado a Cristo jamás dudaremos de su suficiencia, apartándonos en pos de la sabiduría humana. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. La herejía colosense era una combinación de filosofía pagana y legalismo judío. Era de esperarse que los falsos maestros de Colosas, al igual que los judaizantes que Pablo había confrontado en Galacia, enseñaran la necesidad de la circuncisión para alcanzar la salvación. Ya que en el Antiguo Testamento indicaba que cada niño judío era circuncidado al 8º día de su nacimiento, como dice el libro de Levíticos capítulo 12 y los versículos 2 y 3. Esa era la señal de que pertenecían a la nación del pacto, como dice Génesis capítulo 17 y los versículos 10 al 14. Ahora bien, note que en la historia de Israel han existido dos escuelas de pensamiento en cuanto a la circuncisión se refiere, ya que la primera sostenía que la circuncisión era suficiente para la salvación, ya que garantizaba la afiliación a la nación del pacto. No obstante, esta posición estaba errada, puesto que no
todos los que descienden de Israel son israelitas, como dice la carta a los Romanos capítulo 9 y versículo 6. Así pues, la afiliación a la comunidad del pacto no garantiza la salvación individual. Note lo que dice Pablo cuando escribe en Romanos capítulo 2 y los versículos 25 y 28. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, pues no es judío el que lo es en lo exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y el segundo pensamiento era que la posición sostenía que la circuncisión era sólo una demostración exterior de que el hombre había nacido en pecado y necesitaba ser limpio, ya que el corte del prepucio del órgano sexual masculino era una manera gráfica de demostrar que el hombre necesitaba ser limpio hasta lo más profundo de su ser. Ninguna otra parte del cuerpo humano hace tan evidente la profundidad del pecado, por cuanto representa la parte del hombre que genera vida y todo lo que genera es pecaminoso. Y esta era la posición bíblica que ellos sostenían. Nótese que desde el principio la circuncisión fue utilizada como un símbolo para ilustrar la necesidad desesperada del hombre de ser limpio en su corazón. En Deuteronomios, capítulo 10 y versículo 16, Moisés mandó al pueblo de Israel diciendo: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y en Deuteronomios 30 y versículo 6 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ame a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. También el Señor ordenó a los israelitas que en la época de Jeremías a circuncidarse para que el Señor y para quitar el prepucio de sus corazones, como señala Jeremías capítulo 4 versículo 4 y Jeremías capítulo 9 y versículo 26. Téngase en cuenta que Dios siempre se ha interesado por el corazón, no por el rito físico. La experiencia de Abraham esclarece la verdad de que la circuncisión no salva. Pablo escribió en Romanos capítulo 4 y versículo 11, cuando está diciendo que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso. Nótese que Abraham se circuncidó muchos años después que, como dice en Génesis capítulo 15 versículo 6, cuando dice: creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por tanto, su circuncisión debe de hacerse notar que fue la señal externa de un corazón justificado por la fe. En el Nuevo Testamento también recalca la circuncisión del corazón. Esteban acusó al Sanedrín de ser, como dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 7 y versículo 51, incircuncisos de corazón y de oídos. Y Pablo definió la verdadera circuncisión en Romanos capítulo 2 y versículo 29, cuando dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Así pues, para los cristianos, el rito físico de la circuncisión es completamente innecesario, puesto que ya hemos sido circuncidados con circuncisión no hecha de mano. El propósito de la circuncisión de Cristo es remover el cuerpo pecaminoso carnal, y este se refiere a la remoción de la naturaleza pecaminosa y caída que existe en cada ser humano
y que lo domina antes de experimentar la salvación, como es el caso del creyente. Por tanto, los cristianos hemos sido limpiados de ese dominio pecaminoso y se nos ha concedido una nueva naturaleza creada en la justicia, habiendo sido circuncidados con circuncisión no hecha a mano, es decir, no física, sino espiritual. Y esta circuncisión se experimenta en la salvación, como dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y como resultado de todo esto, la segunda carta a los Corintios capítulo 5 y versículo 17 dice: Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En ningún otro pasaje se expresa con tanta claridad este aspecto como en las palabras del apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3 y versículo 3, cuando dice: Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. De manera que los creyentes hemos sido liberados de la dominación del pecado y del juicio, aunque aún seguimos expuestos a su presencia. Y voy concluyendo ya con esto. Jesús dijo a la multitud en el templo, en Juan capítulo 7, versículo 23, Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Nótese que la ley requería que la circuncisión ocurriera en el día octavo, como he señalado anteriormente en Levíticos capítulo 12 y los versículos 1 y 3. Ahora bien, si un niño nacía en el día de reposo, el octavo día sería el siguiente día de reposo y los judíos estarían en la obligación de garantizar su circuncisión. Así pues, el punto de Jesús era que los judíos transgredían sus propias leyes sobre el día de reposo con la circuncisión del niño, lo cual hacía evidente su hipocresía. Señor Jesús dijo: sané completamente a un hombre. Nótese que Jesús utilizó un argumento lógico para establecer un balance entre lo más importante y lo menos importante. Ya que si la purificación ceremonial de una pequeña parte del cuerpo se permitía en el día de reposo mediante el acto de la circuncisión, lo menos importante, ¿cuánto más debiera permitirse que en el día de reposo la sanidad sobrenatural de todo el cuerpo de un hombre, lo más importante, fuese hecho? Estimado y estimada oyente, suele haber personas que se preocupan más por las cosas sin importancia que por las cosas más importantes. Por ejemplo, hay quienes se preocupan más por los días festivos que por la salvación de su alma. Parece incomprensible, pero así es. También hay quienes se preocupan más por los días de la Navidad que por el que es verdaderamente el protagonista de la Navidad, que es Jesucristo. Amigo y amiga oyente, para recibir al Salvador Jesucristo en tu vida, no tienes el por qué esperar una festividad determinada. Basta con que te acerques a Él y lo hagas en oración y arrepentimiento. Por ello, mi amigo y mi amiga oyente, yo te animo en esta hora a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás.
Señor Jesús, confieso que hasta ahora me he preocupado mucho de las festividades y de las cosas que yo creía que eran importantes, pero que en realidad no lo son tanto como la salvación de mi alma. Por ello vengo a ti, Jesucristo, que eres el único Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.